Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Ganas de saber qué traen nuestros tipsters, qué picks y qué verdes podemos conseguir en este día. Siempre hay que recordar 2 o 3 cosas. Lo primero, apostar con Winamax, siempre con responsabilidad. Y lo más importante, para mayores de 18 años. Venga, con ganas, empezamos. Con el repaso que estamos haciendo estas semanas en las apuestas del futbolín, me quedaba algún que otro tipster y que seguro que vosotros os preguntabais ¿dónde está Jonas, tu amigo? Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Aquí ya abriendo el turrón. Sí, señor. Lo primero, desearte felices fiestas, eso lo primero de todo. Y lo segundo, que el descanso viene bien a todos, ¿no? Podríamos decirlo. Totalmente, sí. De igual manera os deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo a todos los integrantes del programa y por supuesto también a los oyentes, ¿no? Que todos tengamos unas muy felices fiestas. Sí, y sí, como dices, pues ya tocaba descansar un poco, para bien o para mal. Viene bien esta pequeña desconexión pues prácticamente es una semana, ¿no? Casi como los equipos, una semana, 10 días de desconectar un poco, porque bueno, tanto si vienes de una buena racha como si vienes de una racha peor, como es en mi caso, que ahí tuvimos un diciembre un poco peor y venimos de un noviembre casi plano, pues bueno, viene bien. Aunque bueno, el año en general no tengo queja, pero bueno, ya sabes, siempre que te quedas con lo último, que parece que ha ido peor, pues dices, bueno, pues mira, vamos a descansar un poco, que siempre es bueno desconectar, sobre todo cuando nos dedicamos a ciertas competiciones y no tener que buscar nuevas competiciones para apostar, porque eso es contraproducente y desde aquí que siempre lo digo, hago un llamamiento a que es bueno descansar, parar y no tener que apostar incluso en estas fechas que son para pues eso, descansar y disfrutar de estos momentos junto a familiares y amigos. Qué injusto es, por cierto, lo que has comentado, el siempre que nos puede quedar buen sabor de boca o mal sabor de boca, pero en una evaluación del año entero, qué injusto es quedarse con el último mes, ¿no? Porque realmente claro. Tiene, diría, la misma importancia, ¿no? Tanto el inicio como el final. Es verdad que vas en una progresión y tu vida continúa, que va a continuar en enero, pero qué injusto que es cuando se hace una evaluación completa de todo el año, que siempre nos quedemos con ese sabor de los últimos meses. Sí, eso es, así es, tal cual. Además, estas cosas yo soy de hablarlas con naturalidad, porque al final, pues eso, esto se compone de rachas buenas, rachas malas, y lo que importa pues es que sea rentable, ¿no? En el largo plazo. Obviamente en el año 2025 tengo que sacar bien las estadísticas, que aún no las saqué, pero fuimos muy positivos, o sea, en plan ganar más de 20 unidades me suena, una cosa así, con muchos meses en positivo, pero como dices, pues bueno, te queda ese regustillo amargo, ¿no? De que restamos en diciembre, en mi servicio en este caso, pero es que es así, al final es la naturalidad, ¿no? No se puede ganar siempre y lo que te digo, al final quedarse un poco con el global del año, que ha sido muy bueno y que incluso en la temporada desde agosto seguimos estando en positivo y a continuar en enero, a cogerlo con fuerza. A veces vienen bien estos pequeños parones, incluso estos meses negativos, ¿no? Para decir, bueno, vamos a revisar bien todo, vamos a calmarnos, a volver a analizar bien y bueno, pues a intentar seguir sumando como lo estamos haciendo en todos estos años, no queda otra. Sí. ¿Qué nota le pones a tu año 2025? Bueno, lo primero preguntarte, que se lo he preguntado a todos, ¿haces una evaluación a final de año y a final de temporada o te evalúas cada año? Suelo hacer las dos. Suelo hacer las dos, sí. Suelo también, en mis estadísticas personales, hacer una evaluación anual y otra por temporada, ¿no? Bueno, es casi que, hombre, dedicándose a fútbol, a competiciones de ligas europeas, ya sabes que casi tiene más cuenta hacer la evaluación en junio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hago las dos, sí. La del año, pues sí que, como te decía ahora, para mí es un año de notable porque salimos sumando, como digo, bien en muchos meses. De los 12, creo que en julio no dejé pronósticos, solo en 11 y salimos positivos en 7, sobrepasando por mucho los meses negativos que fueron con menos pérdidas. Y como digo, pues eso, entre unas 20-25 unidades de beneficio y bueno, pues yo creo que es la línea a seguir, la verdad. Y siempre hay cosas que pulir y mejorar.
Bueno, en mi caso, en el servicio, que los que me conozcan lo saben, son mercados súper líquidos y seguibles. Siempre damos mucha prioridad, o prácticamente toda la prioridad, a que se puedan seguir los pronósticos, que no estén solo en una casa, que se puedan hacer a cuota, que no caigan, porque bueno, respetando mucho, hay servicios en los que la cuota pues cae más, solo hay peor seguibilidad, ¿no? En cuanto a que solo está en una casa concreta. No es nuestro caso, que vamos siempre a líneas principales, y bueno, pues también tiene la dificultad de enfrentarse un poco cara a cara con todo el volumen de dinero que entra, ¿no? En esas apuestas tan líquidas, en mercados tan grandes, pero como digo, ya son casi 7 años ahora en enero con el servicio, y la verdad que bien, en progresión, y bien, la verdad, siendo rentables dentro de los mercados en los que pronosticamos. Respecto a este año, a este 2025, ¿recuerdas algún equipo en lo positivo o en lo negativo que tengas en mente? Que digas, este 2025 quizás el que más rédito me ha dado o el que más me ha quitado ha sido este equipo. Pues mira, eso era antes. Antes me fijaba quizá algo más, y ahora es una cosa que no tengo muy en cuenta. Ahora mismo la verdad que no te sabría decir, porque al final es verdad que hay ciertos equipos a los cuales el mercado, digamos que va ofreciendo unas cuotas determinadas. Por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? Llama mucho la atención las cuotas del Castellón en segunda, ¿no? Que son cuotas muy bajas, ¿no? Mucha gente se extraña de esas cuotas. Pero es verdad que o sea, tiene su razón, porque el Castellón es un equipo que, aunque no tenga el nombre de los grandes de la categoría, por ejemplo, es un equipo que domina y somete a casi todos los equipos rivales en su feudo, y que, oye, pues está cuarto por méritos propios en segunda división, una categoría tan igualada. Entonces, hay ese equipo que está muy valorado, al cual yo siempre intento buscar, porque es un equipo que me encanta y que está haciendo, como digo, está obteniendo resultados muy positivos. Pues a veces no le encuentras el valor porque ya el valor viene implícito en su cuota, ¿sabes? Entonces, bueno, no te sabría decir que a lo mejor el equipo al que infravalora el mercado, y al cual le puede sacar rentabilidad, porque más o menos, bueno, se está ajustando bien. Son mercados, como digo, en primera, en las que la información, como sabes, está al alcance de todos y es difícil encontrar información privilegiada, por así decirlo. Y bueno, simplemente por categorías, sí es verdad que en la primera división sí que estamos siendo más rentables, a lo mejor que en Champions, que es una competición que últimamente y en este mes es un poco la que nos lastró el servicio, porque bueno, la Champions ya sabes que tiene esa particularidad de que no sabes a lo mejor medir bien exactamente el momento en que llega un equipo de una liga distinta, ¿no? En primera división tienes un poco más el día a día, tienes un poco más, los equipos se conocen más, tú tienes también más conocimiento, y quizá pues no te destaco equipos, pero sí que la primera división y también la segunda pues son un poco las categorías que me resultaron más rentables en este año, este 2025. Bueno, muy interesante, por supuesto. ¿Y alguna cuota que digas, oye, este 2025 esta cuota que cogí me sorprendió, era muy alta, la aproveché? ¿Alguna cuota que recuerdes de este 2025? Sí. De este 2025 recuerdo a principio de esta temporada, en septiembre, una cuota que no pude dejar en el servicio porque, como te decía antes, yo siempre optamos por la seguibilidad, y aunque sí la recomendé a quien pudiera hacerla, solo estaba en una casa, que eran los mercados a principio de temporada, a largo plazo. Castellón asciende, ¿vale? Que podía parecer una locura, y se pagaba cuota 15, ¿vale? Es verdad que es una cuota muy alta, es algo que es muy difícil, pero era una cuota que estaba, yo creo que era el que peor se pagaba, el Castellón, junto con Mirandés y creo que Ceuta. Y yo sabía, porque venía de ver al Castellón el año pasado y venía de verle, que era un equipo infravalorado en ese sentido, que si le salían bien las cosas iba a poder pelear, incluso, bueno, pues meterse, ¿no?, en playoff. Pues bien, esa cuota ahora de asciende creo que está a cuota 5 o una cosa así. Entonces yo creo que es un cuotón que hay que aprovechar, en cuanto a que yo creo que esa cuota estaba muy arriba. Es verdad que no era una cuota fácil, obviamente, y es fácil que no se dé, pero es una cuota que me llamó mucho la atención. Es verdad que solo, como digo, solo estaba en una casa, no pude publicar, pero yo creo que es una cuota que se está demostrando que debería ser mucho más baja, ¿no? Entonces sí que me llamó mucho la atención esa cuota.
en un mercado tan difícil como segunda y a largo plazo, ¿no? A ascender, que es muy difícil, como te digo, pero bueno, ahí está peleando y bueno, quién sabe si a lo mejor en junio tenemos suerte y esa cuota 15 sale. Así que es un poco la cuota así que más me llamó la atención. Una cuota más que interesante, ¿eh? Y viendo además que creo que tuvo un inicio convulso hasta la llegada de Pablo Hernández, pues la verdad que coge mucho prestigio esa cuota. Ojalá y que la contemos como un verde a final de temporada. Mira, precisamente te iba a preguntar a lo largo de este año 2025 para el 2026 y así ya entramos en el futuro. ¿Tienes alguna apuesta a largo plazo además de esta del Castellón? Sí, llevábamos alguna más en el servicio. También llevábamos, que ya, claro, cayó muchísimo la cuota, el Villarreal top 4, por ejemplo, en Primera División. Claro, estaba cuando la hicimos en septiembre, esa sí la tengo en el servicio, por encima de 2.25, 2.30, una cosa así. Claro, es una cuota que al principio, primero o segundo partido, creo, pues no. Claro, el mercado todavía se estaba situando, pero la grandísima racha que cogió el equipo de Marcelino ahora le hace muy favorito a entrar junto Leti en ese top 4 y la cuota ya cayó, ¿no? Entonces es un poco. También yo creo que era una oportunidad. La verdad que se dan mucho ese tipo de oportunidades, obviamente, al inicio de temporada, porque hay veces hay esos desajustes, ¿no? Que no se contemplan, porque la verdad que teniendo el Betis competición europea, el Villarreal conformando la plantilla que formó, ¿no? Y un poco el Athletic, que sí que ya desde el inicio parecía que iba a acusar, ¿no? También esas tres competiciones, parece que el Villarreal era un poco el más idóneo sobre todo por plantilla, aunque luego en Champions y en Copa, digamos que entre comillas fracasó. Pero en Liga yo sabía que el Villarreal iba a priorizar ese top 4 porque el año pasado ya el Athletic quedó por delante suya y este año tenía buena pinta, ¿no? Al final cogió una muy buena racha de resultados que da un colchón y tiene que refrendarlo, pues eso, de enero en adelante. Yo creo que sí que el Villarreal es bastante favorito ahora mismo como está la tabla para acabar en esas 4 primeras posiciones. Bueno, ya has dado con la clave, que es que ya no tiene ni Champions ni Copa del Rey, entonces la verdad que al final es un fracaso y a la vez bueno. Exacto, exacto, eso es un fracaso que viene bien para esa apuesta a largo plazo. Hablando, como ya digo, de futuro, centrándonos en lo que viene en 2026, mira, hemos hablado del injusto que es evaluar el año por esos últimos meses, en este caso, es igual de injusto que evaluar lo que se viene en este 2026, porque claro, hemos vivido la primera parte de temporada, queda lo mejor, los primeros meses del año que son para definir más o menos en qué estado van a estar cada equipo y afrontar esos últimos momentos, en este caso de la Liga, por ejemplo, o de la Champions. Hablando en concreto de un equipo, te voy a hablar de Hansi Flick y su Fútbol Club Barcelona. Se ha ido con 4 puntos de ventaja respecto al Real Madrid y en Champions va a estar muy complicado que llegue al top 8. Es un Barça que a mí, John, me deja más dudas que certezas, pero es cierto que cuando ha recuperado a Pedri y a Rafinha, ese hambre y esa competición y esa calidad en el ataque la ha recuperado, aunque atrás sigue dejando dudas. Sí, como bien dices, fueron claves esas vueltas. Sobre todo eso, Rafinha. Y yo creo que hay un punto de inflexión que es el clásico, ¿no? Parece que del clásico sale el Barça muy tocado, con el Madrid con 5 puntos de ventaja habiéndole ganado. Pero es verdad que llegaba un Barça con muchísimas bajas. A partir de ahí recupera a Rafinha. Lewandowski tampoco jugó el clásico. Joan García, sobre todo en portería, que me parece también diferencial. Y una de las mayores ventajas que tiene el Barça con respecto al año pasado. Me parece que la portería aumentó el nivel de manera brutal. Y de cara a este año, pues bueno, ahora mismo la Liga, el Barça parece bastante fiable, ¿no? Que puede llegar con ventaja al final de Liga, pero es verdad que atrás, ahora además con la lesión de Christensen también, con la marcha al principio de temporada de Íñigo Martínez, que era un Valladares el año pasado atrás, en Champions parece que en cualquier momento, y más viendo un poco la liguilla, cómo se desmoronó un poco en Londres con el Chelsea, incluso en ese tropiezo inesperado en Brujas, pues el Barça tiene que dar un puntito más para si quiere, de una vez por todas, o tras 10 años, 11 ya serían, volver a una final de Champions y ganarla, ¿no? Tiene que dar un salto. Se habla incluso de que ahora en el mercado de invierno puede fichar algo la parcela defensiva, que yo creo que necesitaría, ¿no? Por efectivos.
y mejorar el nivel. Yo creo que Flick no va a renunciar a su estilo. Vamos a seguir apostando por ese rock and roll, por ese ida y vuelta, confiando en la calidad de sus hombres de arriba y sobre todo en esa línea tan adelantada, ¿no? En dejar fuera de juego a los rivales, pero tiene que ganar un poco más en fiabilidad. Hubo los últimos partidos en Liga, yo creo que también fue un Barça un poco que intentó controlar un poco más la situación, no tanto en Villarreal, pero sí los anteriores, y un poco tiene que manejarse entre esos estilos y alcanzar esa fiabilidad y esa brillantez que suele tener arriba, ya sea con Rafinha, ya sea con Lamine y con la batuta, como no, de Pedri. Yo veo al Barça, pues, de manera, yo lo veo ahí expectante, ¿no? Estoy expectante un poco, aunque creo que es el favorito, como digo, para las competiciones domésticas, nuevamente. Y en la Champions, pues eso, un poco tiene que dar un salto vista la fase de Liga, ¿no? El mercado invernal en estos equipos de la tabla alta, que ya tienen un equipo muy confeccionado, con grandes estrellas, es complicado que le cambie la dinámica o el camino a un futuro corto, ese mercado de invierno, como digo. Pero a los equipos de abajo les suele cambiar más, y recuerdo, por ejemplo, el Mallorca cuando incorpora a Murici, que creo que marca 7 o 8 goles en este caso en ese Mallorca también y ayuda a salvarlo. ¿Crees que el mercado invernal puede ayudar a Oviedo y Levante, que yo creo que el 90 o 95% del público de este programa los da por descendidos? ¿Crees que el mercado invernal puede cambiar la dinámica de ambos equipos? Sí, es la tabla de salvación que tienen. Sí, sí, yo mira, como seguidor oviedista te lo digo casi desde, vamos, un prisma cercano, y lo que se comenta, pues es eso, ¿no? Que la propiedad, que Grupo Pachuca tiene que atinar muy mucho con los refuerzos, con los 4 o 5 refuerzos que se hablan que tienen que venir, ¿no? Al Oviedo. Y bueno, pues si das con la tecla, sobre todo en la parcela de ataque, el Oviedo necesita, sobre todo viendo que va a haber también alguna salida, yo creo que necesita arriba mínimo 2, 3 jugadores en parte de arriba, tanto un delantero como un hombre de banda, como un jugador que sea capaz de ocupar todas las posiciones. Tiene que dar con la tecla y que esos 3 fichajes sean diferenciales, porque se está viendo que pese a que en los últimos partidos en casa del Oviedo, Celta, Mallorca, Osasuna, Rayo, compitió bien y no los perdió, pues fueron todos 0-0. Y que se veía que faltaban calidad en 3 cuartos para generar ese tipo de ocasiones que te hagan ganar esos partidos. Entonces, si das con la clave en esos fichajes sobre todo, y un centrocampista, que ya parece que viene Nico Fonseca, de León, pues sí que el Oviedo todavía puede competir, no digo salvarse seguro, pero sí que, por ejemplo, el Oviedo puede competir por salvarse, y lo mismo aplica al Levante, ¿no? El Levante ahora viene un entrenador nuevo, y lo mismo, tiene que venir acompañado. Yo creo que en este caso, en el Levante, y no quiero jugar a ser director deportivo, pero por lo visto yo creo que necesita más en parcela defensiva. El Levante es un equipo que del centro del campo hacia arriba tiene calidad, lo que le falta al Oviedo, porque Carlos Álvarez es un jugador que el Oviedo no tiene, y Etayón es un jugador que ni el Oviedo ni muchos equipos de la parte de abajo tienen. Total. Pero sin embargo yo le veo reforzable atrás. Le veo reforzable atrás. Yo creo que con un par de refuerzos atrás y quizá otro en el centro del campo, pues lo mismo. El Levante es de pelear por salvarse, porque queda mucha temporada, ¿no? El Valencia de Corberán, cuando el año pasado llega en Nochebuena, si no me equivoco, Corberán al equipo, estaba muy mal, ¿no? Era un equipo que pintaba muy mal y pues se acabó salvando, ¿no? Obviamente el Valencia es un equipo o un club, ¿no? Con un empaque que también parece que no, pero ayuda. Pero sí hay tiempo de sobra en el mercado para esos equipos, sin duda, sí. Es que, como tú bien dices en este caso, el ejemplo claro y el cercano es Corberán. Efectivamente, cuando llega el Valencia está en descenso el Valencia y acaba salvándose, y ya no digamos otros equipos que están haciendo una remontada incluso a tremenda. momentos llegaba a Europa. Sí, Incluso a momentos sí. se hablaba incluso de que podía llegar a Conference y tal, porque joder, el Valencia dio un salto increíble, ¿no? Y se salvó pues bien. Entonces, bueno, es un poco el espejo, ¿no? El que supongo que Levante y Oviedo intentarán reforzarse bien en este mercado invernal para poder aspirar a pelear, ¿no? Que es lo que se pide. Al final es un balón que entra o no por un balón al palo, no es llegar a mayo, que ahora parece que tanto Levante como Oviedo, tal y como están, pues no llegarían ni a abril, ¿no? Vivos.
Sí, no, y además, ahora que justo lo estabas hablando y estaba pensando en equipos que hayan podido cambiar la dinámica gracias a un gran mercado, a mí me lo parece que el Real Club Deportivo Español de Barcelona lo ha hecho, un gran mercado de verano, le ha cambiado la dinámica. Recordemos que el Español hace nada se salva en la última jornada ganando a, no sé si es el Real Valladolid o Las Palmas, pero Las Palmas, efectivamente, sí. O sea que mira el cambio de dinámica que ha tenido el equipo de Manuel González. Y con esto ya para acabar, última pregunta para Jon Astu, referente a lo que decías, ¿no? De equipos como el Valencia, que ese empaque parece que no, y ese pozo en la competición a veces ayuda mucho a que estos equipos no desciendan. ¿Puede ser el año en que un Valencia, un Sevilla, un equipo que esté mucho tiempo en esa primera división acabe descendiendo? Exactamente, siempre hay un año en el que ya no solo bordeas o flirteas con el descenso, sino que el nombre no te va a salvar, ¿no? Yo en este caso, más que el Valencia, desconfiaba más del Sevilla, pero es verdad que dio ciertos golpes sobre la mesa en momentos que no se esperaba, ¿no? Con aquella goleada al Barça, por ejemplo, una victoria en Vallecas, bueno, fue una victoria muy, muy casual, ¿no? Porque fue un partido que el Rayo fue muy superior, pero bueno, fue ganando ciertos partidos que le dieron un empaque, incluso el otro día perdiendo en el Bernabéu, da muy buena imagen, ¿no? Tiene muchas llegadas al área. Y yo esperaba que el Sevilla sufriera más porque el bajón en su plantilla fue evidente, pero parece que la dirección de Almeida está siendo bastante buena para lo que tiene y ya empiezo a ver que creo que quizá el Sevilla no sea el caso de ese tipo de equipo, ¿no? que se ve al final envuelto en el descenso. En cuanto al Valencia, pues bueno, es otro año parecido al año pasado, tiene un pequeño colchón ahora mismo. Yo creo que el Valencia en Mestalla, aunque no tenga resultados, es un equipo que es difícil meterle mano, puede jugar esa baza. Yo creo que es difícil asegurar que va a salvarse bien, pero bueno, no le veo al Valencia, sobre todo con Corberán, descendiendo este año, ¿vale? Me mojo ahí un poco en ese sentido, aunque creo que sí que hasta el final estará ahí peleando, pero bueno, veo otros equipos quizá peores, ¿no? que el Valencia, aunque bueno, lleva el Valencia una tónica en los últimos años que es verdad que es preocupante, pero no diría que sería este año el que el conjunto del Turia descienda. Y espero por mis amigos valencianistas que no lo hagan, ¿eh? No. Así lo esperamos, por mi parte también. Jon, un abrazo, hablamos pronto, amigo, felices fiestas, pásalo bien. Un abrazo, igualmente, felices fiestas a todos. Gracias. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!